Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Ger. Yo soy Silubatar. Ella es Chehuen. Y esto es Orca Viajera. ¡Ruédalo, compa! ¡Ruédalo, compa! Después de visitar el Parque Pumalín, nos vinimos a Chaitén, donde daríamos inicio a una nueva aventura. La carretera austral tiene una extensión de 1.247 kilómetros y desde Chaitén hasta Puerto Montt son aproximadamente 250 kilómetros que se conectan a través del cruce de 3 barcazas. El ticket de las barcazas que van desde Caleta González hasta Hornopirén se debe comprar con anticipación en Chaitén. Antes de continuar viaje hasta Puerto Montt, haremos 2 paradas importantes para visitar 2 cascadas y un sendero de alerces milenarios. Ambos trekkings están sobre la ruta rumbo al puerto de Caleta González. El ingreso a ambos senderos es gratuito, ya que pertenecen al Parque Nacional Pumalín. La siguiente parada es Cascada Escondida y este sería el primer puentecito hermoso que pasamos. Miren qué lindo, qué prolijo se ve. Se ve re bonito. Como todo en la Patagonia, bueno, un río súper transparente y la lluviecita ahí que te dice ¡hola, chico! El camino está bastante hechecito y miren, va pasando por toda la selva así. El bosque o selva, la verdad, no sé, creo que es bosque, pero tiene todos sus peldaños, está hermoso, estos túneles así, no se siente así como bien montañés hasta que ve todo el caminito hecho. Es peligrosita esta escalera porque está todo súper mojado. Bueno, ya aquí nos conseguimos con el desvío hacia la primera cascada, que sería la cascada baja, la chiquita, que es la que está más cerca. Una mega bajada. Es una tremenda bajada. Ah, es la señora bajada. Ahora es señora bajada. Está por suerte todo en puentecitos, pero... ¡Uy! ¡No, ahora es alto! ¡No, mira ese jacuzzi! ¡Wow, es hermosa! Mira eso. Una de las 3.000 millones de cascadas que uno se puede conseguir en la carretera austral. Estamos subiendo hacia la segunda cascada y en mitad del trayecto se puede ver esta, que es la continuación, o sea, la parte de arriba de la cascada que estábamos viendo ahorita. Esta locura, qué tremendo caudal de agua. Impecable. Llegamos al mirador Cascada Alta, pero la verdad no veo la cascada alta. Veo como una cascada baja, aunque a lo lejos entre los árboles se ve como una caída de agua, pero no estoy 100% segura. Pero este sería el mirador y todo el camino es así, todo va en subida. Y con ustedes la Cascada Alta. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Esa de mentira! ¡Qué pedazo de cascada! Vale la pena la subida. Es bastante empinadita, son como 2,5 kilómetros en total, pero todos en subida. Y mucho del camino es así. La gran mayoría tiene estos escalones, pero mucho es así. Y qué locura esta vaina. Hermoso. Y pensar que esto antes pertenecía a una sola persona o a una familia, no sé. Precioso. Ya estamos pegando la vuelta del salto
Y considero que este salto es de dificultad media alta, porque si bien tiene un montón de escaleras y todo tronquitos y está hechecito, hay muchos tramos donde uno va caminando entre las rocas y atravesando como las raíces, y hay mucho, bueno, particularmente ahorita también porque ha llovido, no sé qué onda en otra época, pero hoy en particular está todo súper mojado. También considero que es un trekking para hacer con buen calzado, porque es como que te agachas mucho, vas por muchas ramas, o sea, así ves, vas caminando por muchas ramas, entonces como que si tienes zapatos de goma normal, de esos de trotar, es como muy fácil que te dobles el piececito. Está espectacular el trekking, divino, uno va pasando así como por todo el bosque, todo hechecito, no, está demasiado lindo. Ahora bueno, vamos pegando la vuelta, ya llevamos como 1 kilómetro, pero todavía falta un buen rato. Obviamente no es lo mismo subirlo que bajarlo, así que vamos un poquito más rápido. Ajá, salimos del sendero, hicimos un poquito de ruta y llegamos al sendero Alerce. Así que ahora vamos a hacer este recorrido, dice que son 700 metros, en promedio 40 minutos. Y vamos a ver, bueno, vamos a leer esto y seguimos por camino por esa escalerita hacia allá. Ya estamos rodeados de árboles alerces. Miren esta locura, impresionante la altitud que tienen estos monstruos. Miren esto. Por lo que leímos en el letrero, estos árboles llegan a tener hasta 3000 años. Así que, wow. Miren todo lo que estos señoritos han vivido y todo lo que han tenido que pasar. O sea, imagínate tocarlos así y que te pasen todo ese conocimiento ancestral y todo lo que ellos han visto desde aquí, desde la Patagonia. Sería re loco, ¿no? Ay, qué flashazo loco. Le sacaron toda la corteza para usarla en el calafateo de botes. Miren eso. Pecado. Pero bueno, así somos los humanos. ¿Qué te puedo decir? Ponele que antes no sabíamos, pues. ¿Qué sé yo, loco? Pero es re místico, ¿no? Como caminar así entre los árboles y todo esto. Es como una onda re loca, ¿eh? Espectacular. Pero lo alto, es que no es muy alto. O sea, tengo toda la cabeza así hacia arriba y es re loco poder verlos completos. Póngase ahí en el medio. Que por cierto, qué suerte que escampó un poquito, ¿no? Se escampó, ¿no? Y hasta salió el sol. Solamente para que lo vieran. Ponele. Y con ustedes la cereza del pastel, que si bien no hay mucha luz, Dios mío, esto es una cosa increíble, o sea, wow. O sea, sí, es altamente probable que esto tenga realmente 3000, 4000 años, no sé, es una locura lo que es esto. O sea, es increíblemente alto, imponente, y esas curvas, wow, sí. Se puede abrazar un centro de 8 personas, una cosa así. Es realmente muy, muy, muy ancho. Espectacular. Bueno, no se debe ver nada, pero después de haber visto el último majestuoso Alerce, bueno, hicimos una meditación porque, ajá, o sea, teníamos que. Y bueno, nada, después de esa meditación se nos llegó la noche así, y nos comió. Y la verdad, así como que en los lugares así boscosos cuando hace de noche me dan burda de miedo porque uno nunca sabe lo que puede salir por aquí. Te digo, hoy no joda, rapidito para la horca porque ya está oscuro. O sea, ahora en cuestión de 20 minutos, ¡pum!, cambió todo. Pero es que sí, obvio, ya es tarde. Así que nada, este video continúa mañana. Por ahora vamos a salir a la ruta a buscar un refugio donde hacer noche, donde cocinar y hacer noche. ¡Sí!
A la mañana siguiente, con mucho frío y lluvia, nos embarcamos en la primera barcaza del viaje junto a Chehuen, que va desde Caleta González hasta Fiordo Largo, en un viaje atravesando el fiordo que dura aproximadamente 1 hora hasta llegar a Lectepú. Y así son las instalaciones de la primera barcaza que estamos tomando. Miren, súper acogedora. De este lado y del otro lado tiene así como un super vidrio donde se puede ver toda la panorámica del lago y todo. Está súper hermoso. Y en ambos lados hay baños. Y así serían los baños, ¿ves? ¿Ja? La verdad que impecable. Bueno, aquí esta cuestión es tan pero tan milimétrica que aquí están los trabajadores luchando a ver cómo meten esa camioneta. Sacaron ya todo un montón de carros y están súper pegaditos. Y aún así, miren, esa camioneta no está entrando. Van a tratar de ponerla de costado. Este recorrido tiene 2 tramos marítimos y un tramo terrestre por Lectepú, desde donde recorrimos unos 10 kilómetros hasta llegar a la siguiente barcaza, que va desde Lectepú hasta Hornopirén. Este recorrido es de aproximadamente 3 horas y media. Y así hemos concretado la travesía de 3 horas y media hasta Hornopirén. Ya se puede visualizar, ya estamos llegando. Ahora queda hacer otro tramito y abonar otra barcaza. Y este par hoy amaneció en Hornopirén. Y es que ayer llegamos a las 6:30 de la tarde y decidimos hacer noche aquí para hoy recorrer un poco el pueblo y poder cruzar la barcaza, la tercera barcaza que nos falta, de día, para ver qué tanto logramos ver del fiordo y disfrutar un poco más del paisaje. Así que aquí vamos. Le hicimos los hábitos, cafecito y ahora sí a volver a la ruta. Y ya comenzamos a hacer ruta y estamos haciendo la ruta costera hasta el puerto. Miren este montón de aves. Ahorita estaban volando todas las gaviotas así. Miren qué bonito como se ven los barcos ahí. Todos los pajarracos volando. No, son delfines. Sí, son una banda. Son delfines y son una banda. ¡Qué bello cuando saltaron! Y aquí seguimos haciendo la ruta de la costa. Y hemos estado viendo La ruta de los delfines delfines. todo el camino. Míralo, o sea, míralo, ya varias míralo, veces. míralo. Ya varias veces hemos parado simplemente a verlos, porque están súper despacito, van con una tranquilidad. Esto sí es verdad que es primera vez que lo vemos. Veníamos en camino y miren, está justo sobre la ruta, un lugar donde construyen barcos. Qué pinga, miren cómo está toda la estructura. Está súper bonito. Después de una noche confortable en Hornopirén, hicimos un tramo de unos 55 kilómetros hasta llegar a Puelche, donde tomamos la tercera y última barcaza de este recorrido, cruzando el fiordo por unos 20 minutos hasta llegar a la localidad de La Arena, desde donde recorrimos unos 13 kilómetros hasta llegar a Lenca, donde el universo nos regaló un muy y deseado descanso. Ajá, y aquí seguimos. Hace 3 días que salimos de Hornopirén con lluvia, nubes y mucho frío. Y este día espectacular que nos estamos disfrutando hoy está siendo... Que es el Día de la Madre, por cierto. Eso, que además es el Día de las Madres. Está siendo después de haber parado aquí en Lenca, que es donde estamos ahorita, 3 maravillosos días y 2 noches increíbles. 2 noches increíbles, sí. ¿Qué estuvimos haciendo? Bueno, resulta que los niños vinieron a buscar pan y terminaron compartiendo en este maravilloso hogar
durante 2 días. Con Y es que Miguel. aquí conocimos a Margarita y a Miguel, que están por aquí. Mire, juiciosito, los estoy agarrando desprevenidos para que sean auténticos. ¿Ah? Ellos nos abrieron las puertas de su hogar y estuvimos aquí parando, compartimos almuerzos, merienda, onza, cafecito, tecito, la pasamos divino en unos días increíblemente lluviosos. Estuvimos compartiendo acá y es que naturalmente hasta nos quedamos en una de sus cabañas que ellos arrendan y estuvimos aquí pasando todo el día organizando la horca, lavamos ropita, compartimos. Nos vamos, mejor dicho, recontra renovados. Llegamos por pan y terminamos llenándonos la experiencia de nuestras vidas. Así que queríamos agradecerles a Miguel y a Margarita, quienes muy gustosamente nos recibieron en su hogar, y todo comenzó de la nada misma y terminamos compartiendo un montón y pasándola súper rico. Así que, gente, solo hay que atreverse. El mismo camino te va construyendo esas oportunidades de conocer personas, de avanzar y de seguir haciendo. El viaje se encarga de todo. Conectar, que es lo importante, que Así se siente que mismo se es. hizo una conexión entre nosotros. Tal cual. ¿Y ahora dónde seguimos, compita? ¿A dónde nos vamos? Para Isla Grande de Chiloé. Vamos que sí llegamos. Ilerwe,